Carlos, estuvo el Papa con los jueces en Roma. El mensaje del Papa fue el que trascendió, que hay que rechazar las presiones contra los jueces. Tema. Bueno, es muy interesante lo del Papa y los jueces. ¿Por qué? Porque el Papa pasa por ser un líder populista. Es decir, alguien que tiene una visión de la sociedad más ligada a las relaciones entre pueblo y líder, que a la institucionalidad republicana, digamos, constitucional, si querés, burguesa. Esto lo describió hace muy poco tiempo, paradójicamente, en una revista católica, en Criterio. El historiador Loris Sanata escribió un texto muy interesante que se llama El Papa Populista, que hizo las delicias de todos los argentinos que están muy críticos con el Papa por sus vinculaciones con gente del kirchnerismo, etc. Sin embargo, en la cuestión judicial parece estar muy atento a las cuestiones institucionales y a esto que vos señalás, ¿no? La idea de la independencia del juez, de que no resista, de que resista las presiones, de que no obedezca a ningún imperativo externo a las causas que tiene que llevar adelante. Hay quienes creen, sin embargo, que esta recepción del Papa a los jueces argentinos, sobre todo, que van de la mano del legislador Gustavo Vera, que es querellante en muchas causas, es una forma de presión. Claro. O es una forma de legitimación de algunos jueces sí y otros no. Bueno, eso va a abrir todo otro debate respecto del comportamiento del Papa en la política local. Pero me parece que hay una paradoja acá que es la inicial, ¿no? Digamos, alguien que es calificado como populista, insensible a las cuestiones institucionales, a las cuestiones que tienen que ver con lo constitucional, con lo republicano, de pronto en materia del Poder Judicial se muestra muy atento, muy sensibilizado, muy motivado a señalar ese tipo de problemas que en su lógica están ligados a una agenda que él ha propuesto que tiene que ver con lucha contra las mafias, crimen organizado, trata de personas, etc. Justo esto lo dice el Papa en la semana en la que Elisa Carrió acusa a Lorenzetti de corrupción, lo denuncia públicamente, y en la semana, en las horas en que el Papa recibe, aparentemente en privado, al juez Casanelo. Y el mensaje es no presione a la justicia. A Carrió se le juntaron el azul con el colorado, digamos, ¿no? Es decir, se le juntan en una misma escena, se le van alineando los planetas. Lorenzetti y Francisco, que han sido los dos blancos de sus críticas muy sistemáticas en las últimas semanas. Me parece que el caso de Casanelo es distinto. Por la información que yo tengo de todos los jueces que fueron, te diría que Casanelo, incluido Lorenzetti, Casanelo es la persona por la cual tiene más aprecio personal el Papa. Es también, tal vez por eso ese aprecio es transitivo, aquel que está más cerca de Vera, que es una especie de selector en esto de los jueces que van y que no van. No te olvides que Casanelo lleva adelante la causa Time Warp, que es una causa donde Vera, como legislador porteño, se ha mostrado muy activo. Y además hay un dato muy importante que no hay que perder de vista. Casanelo ha sido el primer juez que puso en la mira, en el marco del conflicto del kirchnerismo con esta persona que voy a nombrar ahora, a Antonio Stiuso, que es alguien por el que el Papa tiene predilección, pero una predilección negativa, es decir, que ha sido muy crítico. Entonces me parece que acá también esto nos puede explicar ciertas afinidades y tal vez nos puede explicar también en los próximos días ciertos ataques a Casanelos que están muy vinculados a servicios de inteligencia, a operaciones con teléfonos. Cuando aparecen teléfonos en la escena, uno en la Argentina tiende a pensar en la CIDE, en la AFI o en algo parecido. Sobre todo porque Casanelo tiene también, en una de las causas que tienen tratamiento, tal vez la que menos se nota, una causa sobre Angelici y tráfico de influencias. Entonces no sabemos si también detrás de todo este ataque a Casanelo o la puesta en tela de juicio de la conducta de Casanelo, para lo cual hay muchos argumentos para abonar, digamos, esas críticas, no hay también este tipo de disputa, de ataque un poco subterráneo. Bueno, me parece que eso tiene una conexión
con el Papa. No te olvides que el denunciante de este uso es Vera. Claro. ¿Cómo impactó en el gobierno la pelea Michetti-Carrió, fuerte, pelea verbal a través de los medios, y la consecuente salida de Echegaray, prácticamente un hecho de la Auditoría General? Bueno, yo creo que fue providencial para el gobierno, para Michetti y para los amigos de Michetti, poder sacarlo a Echegaray en el momento en que Carrió le impugnó por haber aceptado la candidatura de Echegaray propuesta por el peronismo. Me parece que vamos a tener muchos chiporroteos de este tipo, que tienen que ver en alguna medida también con la índole de las personas. Carrió es de hablar mucho, Michetti también. Ninguna de las dos se cuida demasiado en aquello que dicen. Acá puede haber habido también, si uno mira con detenimiento las declaraciones de Michetti, un malentendido. Yo no tengo muy claro si dijo que el inmanejable era Carrió o si se había transformado todo en una situación inmanejable. Hay que revisar ese pasaje. Pero me parece que es todo anecdótico, que es el síntoma de un problema mucho más estructural, que a 6 meses de transcurso de gobierno de Macri uno empieza a evaluar ya como una especie de balance, y es que uno ve mucho énfasis en el gobierno de Macri y en Macri por liderar una nueva política exterior, por liderar otra relación entre el Estado y el mercado, un reordenamiento, a mi juicio, formidable de la economía, con costos muy altos, es cierto, con algunos desajustes como lo de las tarifas, etcétera, donde van y vuelven, pero me parece que una orientación, desde mi punto de vista, correcta. Algunas hazañas, haber levantado el cepo como lo levantó, el acuerdo con los holdouts de la manera en que se hizo y con el apoyo que tuvo en el Congreso por parte del peronismo, y hay como un desbalanceo con todo lo que tiene que ver con política institucional y con la reparación institucional que está esperando muy buena parte de la sociedad argentina desde que logró o propuso la llegada de Cambiemos al poder por el voto en contra de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que lo que expresan los enojos de Carrió, de manera muy, no por Carrió, por la política del gobierno en general, muy rudimentaria, muy espasmódica, si querés un poco estridente, es la ausencia de este programa. Tal vez si Macri tuviera el mismo énfasis, la misma visibilidad en liderar ese proceso de reconversión de la política y sobre todo de reconversión de la calidad judicial y sobre todo de reconversión de la calidad judicial del fuero federal de la capital, que es el que juzga la corrupción de los gobiernos, Carrió tendría un lugar mucho más, digamos, disimulado, eclipsado, menos estridente. Entonces me parece que las irrupciones muy llamativas, muy duras de Carrió, son una variable dependiente de lo que a mi juicio es una carencia por parte del gobierno, todavía. ¿Cómo vislumbrás, Carlos, la pulseada que se viene en el Congreso cuando empiece a debatirse este proyecto de ley para blanquear los fondos a los cuales ya se excluyeron a funcionarios? Faltan jueces, ¿no? Como reclamás vos también. Bueno, yo creo que en el tema de la exclusión de funcionarios, jueces, etcétera, hay un gran malentendido. El gobierno decidió excluirlos al final por una consideración política, que te voy a decir cuál es. Llegaron a la conclusión de que si seguimos en esta polémica de si hay que incluir a los funcionarios o excluir a los funcionarios, vamos a tapar lo que queremos que se note, que es la reparación a los jubilados. Y vamos a estar discutiendo 15 días si funcionarios sí o funcionarios no, cuando lo que queremos mostrar de todo esto es una reparación histórica a los jubilados, que bueno, va a tener un costo fiscal enorme, pero que finalmente implica el cumplimiento de la ley y de sentencias de la Corte después de muchísimo tiempo de postergación. Si vamos a la cuestión técnica, me parece que hay un malentendido. La ley solo te exime de la falta fiscal. Digamos, vos dejás de ser un evasor. Ahora, si yo soy un funcionario, el que vos quieras, un legislador, por no dar nombres y estigmatizar a uno y no a otro, que digo, voy a blanquear mi fortuna. Entonces aparece el ex ministro X o el ex secretario X y dice, yo voy a blanquear mis 200 millones de dólares. Ah, bueno, va una causa de enriquecimiento ilícito de cabeza si no lo puede demostrar. Esto era la posición de quienes defendían que estuvieran los funcionarios, porque a nadie se le ocurre. El propio Macri dijo en una reunión, si hay un funcionario que blanquea su fortuna y no la tiene justificada, yo
a ver, le digo, más tonto no puede ser, porque sos un llamador para la justicia, digamos. Estaría facilitando la tarea de la justicia de ver sus activos mal habidos. Y de eso no te libera el blanqueo, de esa pena. Entonces me parece que hay como un malentendido respecto de qué significa el blanqueo. No te exculpa de haber adquirido una fortuna si la hiciste robando. Más bien lo contrario, te expone a la justicia. Entonces, casi, si uno pensara en términos técnicos, habría que promover, a ver, tirarle la carnada del blanqueo, y yo creo que no la van a morder. Que no va a haber funcionarios que blanqueen plata que no pueden justificar. Dicho esto, creo que esto va a ser una discusión marginal, probablemente haya algún ruido en el radicalismo todavía. El peronismo se va a expresar más que nada en el Senado. Ahí hay una posición muy sorprendente de Pichetto, que propone un proyecto de blanqueo mucho más generoso para quienes blanquean que el propio gobierno. Mi impresión es que el gobierno va a estar tentado de incorporar algo del proyecto de Pichetto que permitiría que ingrese más plata todavía de la que piensa que va a ingresar el gobierno, que es muchísima. Y después va a haber un debate sobre el tema jubilatorio. Y ahí en diputados, bueno, el peronismo, sobre todo el peronismo de masa, le va a pedir un poquito más. Ahí se va a poner a la izquierda. Es decir, le va a pedir que aumente más la jubilación mínima, sobre todo para aquellos que solo reciben una jubilación. Claro. Digamos, algo todavía más generoso que lo que propone el proyecto del gobierno. Y me parece que el proyecto del gobierno ha dejado algunas cosas sin decir para concederlas al peronismo. Por ejemplo, que vos vas a tener un premio especial si traes la plata para cosas concretas, para invertir en la economía real productiva, que es algo que a muchas franjas del peronismo le resulta muy atractivo, aunque sea un poco artificial, digamos, o intrascendente. Finalmente, Carlos, se habla mucho de la preocupación en el gobierno de lo que está pasando en la AFA. ¿Es realmente una preocupación para Macri la eventual presidencia de Hugo Moyano en la AFA? ¿Este vaciamiento que se ve en la AFA también es con un Angelici de por medio que tiene esa misión de hacerlo? No me cabe duda. No me cabe duda de que hoy hay un conflicto muy importante entre el gobierno y Moyano, que se expresa de mil maneras. La más concreta es que el presidente no recibe a Moyano a pesar de varios pedidos de reunión, el último el sábado. Hay que mirar algunos detalles para entendidos, si querés. El embargo de las cuentas de Oca a Moyano le pega muchísimo más cerca de lo que todos sospechamos. Además está el problema del fútbol. Para el gobierno es una prioridad que Moyano no sea presidente de la AFA. Se va a postergar obviamente la elección. Angelici, como vos decís, está detrás de esta operación. Hay un vaciamiento de la AFA. Probablemente el gobierno se ahorre algunos fondos, porque al haber una desarticulación de los campeonatos, etcétera, se va a poder ahorrar parte de los fondos que destina a Fútbol para Todos. Probablemente aquí se inicie una reprogramación de lo que era, valga la redundancia, el programa Fútbol para Todos. Y creo que corren algunos riesgos. Es decir, que corren algunos riesgos sobre todo de cara a los controles que vaya a haber en el futuro sobre la institucionalidad de la AFA. Sobre todo si armás un campeonato aparte, habrá que ver cómo lo interpreta la FIFA, digamos, ahí hay un terreno en el que yo no soy experto ni mucho menos, pero los que son expertos dicen ver algunos riesgos. Si lo mirás desde el punto de vista de la política, Moyano acaba de decir que se retira de la CGT para favorecer, como se retiran todos los tres dirigentes que están al frente de una CGT, Moyano, Barrio Nuevo y Caló, renuncian a sus cargos para la unificación. ¿Qué expectativa tenía Moyano? Ir de ahí a la presidencia de la AFA. Y si querés que te diga un poquito más, en algún momento fantaseó con la presidencia de la Nación a partir de la presidencia de la AFA. Sí. Bueno, ese curso de acción se lo está cortando Macri. Habrá que ver cómo repercute esto en la interna sindical. Moyano le acaba de iniciar una demanda al gobierno, creo que por 400 millones de pesos o 600 millones de pesos, lamentablemente no recuerdo bien la cifra, por deudas con su obra social. Bueno, acá hay una guerra en curso. Gracias, Carlos. Gracias a vos, Juan.